Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Reyes, estudio Gestión en Turismo y Cultura en la Universidad Valparaíso y soy parte del grupo de voluntarios de la Universidad Valparaíso. Les damos la bienvenida a la actividad número 16 de la 7ª versión del Festival Puerto de Ideas Valparaíso. A continuación, presentamos la conferencia Ojos que no ven, corazón que no siente, amenazas a la diversidad, en la que el biólogo Javier Simonetti, quien ha sido distinguido por la Society for Conservation Biology y la Sociedad Ecológica de Chile, analizará el valor de la biodiversidad, las consecuencias de su actual amenaza y el modo de resolver este panorama. Los invitamos a que tomen unos minutos y contesten la encuesta que se les entregó a su llegada. Esta ha sido realizada en conjunto con la Universidad Valparaíso y tiene por objetivo conocer a nuestras audiencias en el marco de un estudio de impacto del festival. Por favor, a la salida, entregarla a los alumnos que visten poleras con el logo de la Fundación. Por último, solicitamos por favor apagar sus celulares. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por asistir a este espacio de conversación. Gracias a la Fundación Puerto de Ideas por invitarme a este evento, a pensar, a discutir, a intercambiar ideas y a soñar. Gracias a Madeleine Hurtado por su enorme confianza al sugerir que estuviésemos aquí para compartir estas ideas. Y lo que vamos a hablar es sobre la vida. Se está acoplando de nuevo. Esto pasó hace como una hora atrás. Y lo que quiero que veamos es, partiendo de un viejo adagio, ojos que no ven, corazón que no siente, quiero mostrarles que a pesar de que estemos relativamente ciegos, nuestro corazón siente. Y vamos a hablar de la diversidad biológica sobre la faz de la Tierra. Este es nuestro hogar, nuestro único hogar, hasta donde sabemos, ¿verdad? Es nuestro único espacio en el cual podemos vivir. Este hogar lo compartimos con muchos habitantes. Somos 7.000 millones de personas en el mundo, y ahí ustedes ven la progresión desde el nacimiento de Cristo a la fecha, cómo ha aumentado exponencialmente nuestra población. No éramos más de 200 millones de personas las que habitaban el planeta Tierra cuando nació Cristo. Hoy somos 7.000 millones. Y la velocidad a la cual vamos añadiendo 1 millón de personas, de 1.000 millones de personas por año, va realmente en aumento. Somos 7.000 y más o menos al año 2050 vamos a ser, bueno, los que lleguen a esa fecha yo voy a estar viendo crecer las flores por debajo. Y no es broma. Bueno, dudo que en mi caso las flores crezcan arriba mío, digamos, pero en fin. Vamos a ser del orden de los 9.000 millones de personas. O sea, vamos a tener 2.000 millones de bocas más que alimentar, 2.000 millones de personas más que acomodar, ¿verdad?, en la faz de la Tierra. Y hemos ido aumentando en número en todas partes, en todo el mundo. Los colores más cálidos les indican más o menos la densidad de personas en distintos momentos del año, en momentos distintos de la historia y en distintas partes del mundo. Ese es el año cuando nace Cristo, 500 años después, 1000 años después, en el 1500 después de Cristo, en el 2000. Por lo tanto, da la impresión y estuviésemos actuando como si estuviésemos solos en este pequeño globo que flota en el universo. Pero no estamos solos. Y no me refiero a que nuestro amigo ET o como se llame nos esté buscando. Compartimos este espacio, aunque no nos demos cuenta, con no menos de otros 10 millones de especies diferentes, además de la humana. 10 millones. Y usualmente cuando pensamos en algún otro compañero en este espacio, en este hogar,
pensamos en organismos grandes, como aquel. Ese es un buen orangután. Y siempre pensamos en general con organismos como este, grandes, conspicuos, visibles. Bueno, usualmente no es un orangután, usualmente va a ser un caballo, una vaca o algo parecido. Pero es curioso, siempre pensamos en estos organismos grandes. Pero quiero llamarles la atención. Este organismo, el que ustedes ven ahí, que es un macho adulto, que pesa más o menos 60 kilos y cuando se para mide unos 1,50 m de alto, fue descubierto como especie para la ciencia y el mundo este año. Hace no más de 2 meses atrás supimos que era una especie nueva. Pero sorpréndanse más, solo quedan 800 individuos sobre la faz de la Tierra. De manera que siempre pensamos en organismos grandotes como este. Pero el mundo está lleno de sorpresas entre los seres vivos. Una cantidad exorbitante de organismos que nos empujan a ampliar nuestro conocimiento. Si este fuese una prueba que me voy a tomar y yo la hubiese cursado cuando estudiaba biología, allá en el Paleoceno, ¿verdad? Esta prueba no la habría pasado. 1, partamos por ese organismo. A mí me contaron que habían límites biofísicos para el tamaño mínimo que un organismo podía mantener. Bueno, ese organismo es un adulto, no es un juvenil. Ese es el adulto. Mide entre 15 y 16 milímetros de largo, violando todas las normas conocidas de los aspectos biofísicos de cómo un vertebrado puede mantenerse. Si a mí me hubiese preguntado mi profesor Simonetti, ¿cuál es el tamaño mínimo? Eso no entraba en mi lista. Ok, no tengo puntaje. Me voy al lado y me hubiesen preguntado, ¿qué comen las arañas? Bueno, otras arañas, bichitos por ahí, las más grandes algún ratoncillo. Salvo esta. Esta es vegana. De todo hay en el reino del Señor, dicen, ¿verdad? Otro adagio. Y ahí se está comiendo un cuerpo azucarado que producen algunas acacias en Costa Rica y México, que él decide comer. Y tampoco sacaba puntaje ahí. Me voy al lado. Curiosa esa hoja. Bueno, lo siento, no es una hoja. Es un gastrópodo, una babosa de mar. Tampoco está disfrazada de Hulk. Esa babosa lo que hace es que cuando come las algas, una en particular, los cloroplastos, aquello orgánulo que hace la fotosíntesis y que le genera energía a la planta, lo que hace este organismo, los retiene, no los digiere, los absorbe. Y cuando no hay algas que comer, hace fotosíntesis. Y si yo le preguntase, ¿hacen fotosíntesis los animales? ¿Qué comió Simonetti a la hora de almuerzo? No hacen. Bueno, ese es un animal que hace fotosíntesis. ¿Se fijan cómo empujamos el cuerpo conocimiento, rompemos barreras del conocimiento, abiertos a la sorpresa? Tampoco habría sacado puntaje ahí. ¿Son inmortales los seres vivos? Simonetti realmente almorzó mal este hombre. Este organismo que está aquí, esa pequeña medusa, tiene demostradamente el potencial de ser inmortal. Y no es que haya hecho un pacto con cual Fausto, o es el retrato de Dorian Gray hecho a Medusa. Ese organismo, cuando se reproduce, a diferencia de todos los demás adultos, que luego de reproducirnos como senescentes vamos a la muerte, como si una vida no le fuera poca, se reconvierte en juvenil y va de vuelta. Lo debe pasar muy bien en esta vida para que... Tampoco habría sacado respecto de cómo le hace para ser inmortal. ¿Se dan cuenta que voy reprobando la materia? Voy a tratar de enmendar después para que ustedes aguanten hasta el final de la charla, para decir que no soy tan ignorante. Terminemos con un ejemplo chileno. La ranita de Darwin. Simonetti, ¿cómo es el proceso reproductivo de los sapos? Bueno, los machos fertilizan los huevos, la hembra deposita los huevos en algún arroyo, esterito, los pegan debajo de alguna matita, ahí crece, salen los renacuajos y tenemos más sapitos.
Mal, Simonetti. Este que está aquí, algunos lo conocerán. El macho incuba sus renacuajos en un saco gutural en la boca, aquí abajo, y los mantiene hasta que nacen, hasta que están grandes. O sea, ese es cuidado parental. Ahora, entenderán que ese pobre organismo no puede ni estornudar. Se traga a los críos o los manda disparados ahí usted sabe dónde. Estas son sorpresas. Estos son los otros compañeros de viaje en esta nave que nos obligan a pensar que hay mundos distintos por explorar. Sorpresas nos da la vida, pero no pensamos en ello. No pensamos que están con nosotros en este mismo lugar al mismo tiempo. Y nunca antes en la historia conocida de la vida, en los últimos 3.500 millones de años, 3.500 millones de años, en que sabemos que existe la vida sobre la faz de la Tierra, nunca antes habíamos tenido tantas especies viviendo juntas al mismo tiempo. Son ustedes y somos nosotros unos privilegiados. Nunca antes habíamos visto tantas expresiones de vida distinta al mismo tiempo en el mismo lugar. Fantástico. Y hay esas sorpresas que me obligan a pensar, que nos obligan a maravillarnos. Esa es la evolución de distintos grupos de organismos en los últimos 600 millones de años y se darán cuenta que todos van subiendo en número. Nunca antes habíamos compartido este espacio con tantos otros seres vivos. La pregunta es, ¿realmente lo compartimos? Cuando uno hace una pregunta se darán cuenta que la respuesta es relativamente obvia. No. Esto es agua, así que estoy enmendando lo que puede haber comido e intoxicado respecto a las preguntas iniciales. Lo que ustedes tienen ahí, mientras más cálido el color, es la huella humana sobre el planeta Tierra. Medida colectivamente como la cantidad de suelo que hemos transformado en algún tipo productivo u otro, la cantidad de personas que habitan por kilómetro cuadrado, la cantidad de tendido eléctrico, entre otras cosas. Y ustedes se darán cuenta que hemos intervenido una buena parte de la faz de la Tierra. Ups, ¿y dónde están los otros 10 millones de organismos? Tienen que estar en ese mismo espacio, pero pareciera que estuviéramos solos. Si yo lo veo ahora, no desde la intervención física, sino que de la cantidad de energía que los humanos usamos para nosotros y cooptamos para satisfacer nuestras necesidades, ese es el panorama. Mientras más oscuro, mayor es la proporción de la productividad primaria neta que los humanos tomamos para nosotros. Hoy, el 40% de toda la energía que las plantas transforman en energía biológicamente utilizable, el 40% la usa solo una especie. Y el 60% restante será para los 9.990.999 especies distintas. Eso no es compartir necesariamente, ¿eh? De hecho, ustedes verán por la barra de colores que la mayor fracción de especies amenazadas del planeta lo están por perder y haber modificado el hábitat, incluyendo que nosotros cooptemos el 40% de la energía que esos hábitats producen. De hecho, cuando uno lo mira, si ustedes ven la cantidad de especies que uno es capaz de soportar en el planeta, es una función de la energía disponible. Es como el número de platos que usted puede servir en una mesa. La diferencia es que a la mesa asiste un glotón, el que está tomándole los platos del vecino y el que está en el frente. Más de alguno de sus comensales va a morir de hambre. Y eso es lo que pasa. Lo que estamos haciendo los humanos es que estamos empujando la energía hacia el origen, estamos reduciendo la cantidad de energía disponible. Y si inicialmente teníamos esa cantidad de energía y seríamos capaces de soportar tantos comensales, hoy día estamos cooptando el 40%, por lo tanto, vamos a ser capaces de soportar una menor cantidad de especies sobre la faz de la Tierra. Vamos a perder especies. Eso es una amenaza, puesto desde el punto de vista colectivo, como la variable más dura que podemos hacer. ¿Cuánta energía hay para mantenerlas? En efecto, si usted analiza la tasa, la velocidad a la cual se extinguen por acción humana distintas especies de vertebrados
distintos grupos de vertebrados. Desde el año 1500 a la fecha, desde el 1500 porque desde allí tenemos datos fehacientes, se darán cuenta que la velocidad va en aumento. Los mamíferos se extinguen más rápido, las especies de aves se extinguen más rápido, todos los vertebrados en conjunto, ese es el promedio para todos los vertebrados, y para los otros vertebrados como los peces, los anfibios y los reptiles, esta es la velocidad. Toda la velocidad aumenta. Pero ustedes podrían preguntarse, sí, pero han habido extinciones antes y no es por culpa de los humanos. Los dinosaurios se extinguieron y no les podemos echar la culpa a ninguno de ustedes. ¿De acuerdo? Comparemos entonces la velocidad de extinción en ausencia de los humanos, todas estas que han ocurrido históricamente en los últimos 3.500 millones de años. Para las historias conocidas, esa es la velocidad, esa es la tasa de extinción. Esa línea de puntitos que está casi pegada al origen. Compárenla. No hay que ser mago para darse cuenta que hay una diferencia sustancial. Mala noticia. Esa tasa está multiplicada por 2. Porque los autores de ese trabajo dijeron que iban a ser muy poco conservadores. Entonces multiplicaron la velocidad a la cual se extinguían las especies en ausencia del hombre y la multiplicaron por 2. Aunque lo multipliquen por 10, los humanos estamos impactando y estamos haciendo desaparecer de la faz de la Tierra una fracción sustancial de las otras especies que pueblan el planeta al mismo tiempo que nosotros. Pareciera que no compartimos mucho. Y aquí emerge una enorme responsabilidad moral. Estamos dispuestos para mandar a hacer desaparecer de la faz de la Tierra representantes como estos, nuestros primos lejanos, los orangutanes. Bueno, si en el público estuviese algún descendiente de Monseñor Wilford, me preguntaría si es pariente por parte de madre o padre, ¿verdad? Por parte de ambos, para no producir ningún tipo de crisis en mi familia. Y la pregunta es, ellos representan millones de años de evolución. ¿Está usted disponible para firmar su sentencia de extinción? Estos grupos, los póngidos, los orangutanes, y esta es la especie nueva, ahí al medio, representa un linaje de 3.4 millones de años de evolución. Lo acabamos de descubrir con la mala información que también la podríamos perder dentro de los próximos 20 años. Y traigo a colación de inmediato una frase de Mahatma Gandhi, alma grande, que nos dijo de hace mucho tiempo atrás, nos lo arrostró, y dijo que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a los animales. Podríamos parar la conferencia aquí. Pero pongamos esta pérdida en contexto, porque a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que habían otras especies dando vueltas sobre la faz de la Tierra. Pongámosla en contexto a la biodiversidad. La biodiversidad se ha expresado en términos de los genes de las especies o de los ecosistemas que conforman la diversidad biológica, representan para la humanidad un patrimonio, siendo muy antropocéntrico. Nos ofrecen un conjunto de servicios. Servicios como la provisión de alimento, de agua, de combustible, de fibras o de medicamentos. Esa molécula que está ahí es la que hoy día comercialmente se llama rapamicina. Rapa viene de Rapa Nui. Viene de un hongo que estaba en el suelo, de orongo. ¿Qué gracia hace esa pequeña molécula? Resuelve los problemas de cáncer. Y hoy día se está usando para detener el reloj molecular, el reloj celular. Todas aquellas enfermedades con envejecimiento progresivo la podemos resolver con esa molécula. El cáncer de Hodgkin lo podemos resolver con esta molécula. Y esa molécula viene de un hongo. Ese hongo no vale callampa. ¿Cuántos de ustedes han estado en Rapa Nui y pasaron por orongo? Bueno, cada vez que caminaban para ir a ver el cráter, pasaron sobre una especie de hongo que está salvando la humanidad de una de sus enfermedades más graves. ¿Qué tal? Y aquí abajo está la versión viva, una fotografía de la versión viva, del cenicero más común que había en los restaurantes chilenos. Un loco. Organismo que, si están interesados en cuestiones crematísticas,
Es un negocio, una especie que representa un negocio del orden de los 40 a los 50 millones de dólares por año nomás. Ofrecen servicios de regulación. Todos los que están ahí listados polinizan, regulan el clima, regulan la calidad de las aguas, controlan la erosión y las enfermedades. Los polinizadores son extremadamente importantes. Vamos a ver un ejemplo en 2 segundos. Y también nos ofrecen servicios culturales, servicios espirituales, estéticos, educacionales, por cierto, de turismo. El turismo de intereses especiales está basado en la existencia de la biodiversidad y de identidad. Miren esa clava. Es un objeto de arte maravilloso, pero es una abstracción de la cabeza de un cóndor. ¿Qué tal? Pierdan el cóndor y pierdan el sentido que tiene artísticamente, estéticamente, en todo su simbolismo, el cóndor y la clava. Y si no ha sido suficiente, veamos un ejemplo concreto en polinización. Bichitos como este, ese es nuestro bombus, ese es el abejorro chileno. ¿Le ponemos precio? ¿Le ponemos valor? Precio, no valor. No hay que confundir valor con precio. En Estados Unidos, la agricultura norteamericana recibe un subsidio de la naturaleza a través de los polinizadores de 14,6 billones de dólares por año. 2/3 de ese subsidio lo proveen abejas silvestres, que no cultiva nadie. El Reino Unido, bastante menos. La agricultura del Reino Unido se beneficia con 579 millones de dólares por año. Y la chilena, solamente las abejas, los polinizadores que están al interior de áreas protegidas, no está calculado para el resto, que prestan servicios a la polinización de nuestros cultivos, ofrecen un subsidio del orden de 110 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si usted pierde las abejas, va a tener que invertir esta cantidad de dinero para polinizar a mano sus productos. Esa foto no es un truco, eso es la polinización de árboles a mano en China, luego que diezmaran la mayor parte de sus polinizadores insectos. Hoy día se tienen que subir a los árboles e ir flor por flor para polinizarlo. Traspásenlo a público ahora. O sea, ustedes van a tener que pagar su fruta y sus alimentos más caros, porque alguien va a tener que ir a polinizarlo. O si no, deja de comerlo, porque no existen. ¿Tiene sentido? Como que no cuadra la ecuación. En ese sentido, en este marco, la biodiversidad aparece como uno de los 4 pilares fundamentales sobre los cuales se estructura el bienestar de la sociedad contemporánea. Uno es el estado del ambiente y en particular el nivel de la diversidad biológica, junto con el estado de la economía, la salud de la población y la justicia social. Por cierto, este gráfico, si alcanzan a ver, lo propuso formalmente la OCDE, que no es un grupo de biólogos, no es un grupo de trasnochados, ni de gente que fumó de la buena o de la mala. La OCDE es un organismo dedicado al desarrollo y crecimiento económico. Y para ellos, para un organismo absolutamente ajeno al mundo biológico, tienen claro que el estado de la diversidad biológica es tan importante como la economía, la salud y la justicia para mantener el bienestar social. Sin embargo, en este marco nos podemos preguntar, ¿reconocemos la pérdida, la eventual pérdida o la degradación de la diversidad biológica como un problema en Chile, por ejemplo? Aquí tienen ustedes la encuesta que hace el Ministerio del Medio Ambiente de nuestra nación respecto a cuáles son los problemas más importantes que los chilenos se enfrentan a lo largo del país en términos ambientales. Se han hecho varios de estos análisis, la distribución de los problemas no cambia en lo absoluto año tras año. Vamos a usar solamente un ejemplo. Contaminación del aire, obvio, salvo Valparaíso, digamos, que tiene una ventolera fantástica que le elimina los contaminantes aéreos, pero el resto de la ciudad de Chile no hay ciudad que no tenga el aire contaminado. Osorno, Valdivia, Temuco, bueno, no vamos a decir Santiago, digamos. Basura y suciedad en las calles, sigan hacia abajo, contaminación, ruido, contaminación de agua, polen de los árboles, contaminación industrial, Aquí a lo mejor falta de árboles y de áreas verdes. 2% de los chilenos dicen que es un problema. La biodiversidad no aparece entre los problemas. No obstante, reclamamos cuando tenemos veda del loco, veda del jurel,
Veda del esto. ¿Qué son las vedas? Restricciones al uso. ¿Y por qué le ponemos restricciones? Porque lo estamos agotando. Y a pesar de así, no hacemos el clic. No lo reconocemos. Entonces, ahí viene una primera idea que hemos estado trabajando desde hace algún tiempo y es preguntarle a mis compañeros de ruta en este mundo, a varios chilenos, y le dijimos, ¿qué es la biodiversidad? Y no esperábamos una definición de texto. Por favor, no. Mire, la biodiversidad, según Reed Noss, en el año 90, vendría siendo... No. Decía planta, vale. Bichos, vale. Animal, vale. Alga, adentro. Se dan cuenta que fuimos generosos en la extensión del concepto, pero tenía que tener sentido para cualquier expresión ciudadana, ¿verdad?, que pudiese entender que sabíamos lo que estábamos hablando. Aquí estamos nosotros, los chilenses. Más del 50% de las personas entrevistadas, y no es una muestra chica, no fue capaz de articular coherentemente en qué consistía biodiversidad, diversidad biológica o cualquier otra acepción del término. Una fracción menor nos dijo especies, o lo que reconoceríamos como especies. Bicho, planta, alga, animal, animalito, bichito, plantito, cualquier. Una fracción muy menor nos habló de ecosistemas, muy menor. Y una fracción variopinta nos habló de otros tipos de diversidades, incluyendo diversidades sexuales y otras. O sea, fíjense que si le estoy hablando a una población que no articula bien el concepto, ¿qué saco con hablar de la pérdida de la biodiversidad si no sabe lo que está perdiendo? No lo tiene internalizado todavía, ¿verdad? Por lo tanto, cuando le preguntamos, bueno, ¿y te importaría perderla? Bueno, más o menos un tercio no sabría por qué, ¿verdad? Y esto es bien interesante, dice no saber por qué es bien complaciente, porque si alguien viene y usted le pregunta, ¿te importaría perder esto? Entonces uno se pregunta, si me viene a preguntar si me importaría perderlo, para la persona que me lo pregunta debe ser importante. Entonces le voy a decir que sí. Entonces le preguntamos, ¿y por qué? No sé. Una fracción importante, más o menos un 40%, dice que le importaría perderlo por la calidad del aire. Lo cual es consistente con la idea de que los problemas mayores que los chilenos enfrentan es la contaminación del aire, entendiendo que los árboles podrían ayudar a reducir ese fenómeno. Hay un grado de consistencia. Y otro que son los sibaritas, pierden alimentos. Esos son del grupo mío, ¿verdad? Esos son los que se dieron cuenta que la veda al loco, la veda al jurel, era complicado, ¿verdad? Ya no quedan changles, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no nos hemos dado tan fuertemente cuenta que estamos perdiendo, si no desde un punto de vista nuestra responsabilidad ética, desde un punto de vista muy pragmático, que estamos perdiendo parte de nuestra esencia, lo que comemos, lo que nos cura, ¿verdad? Y vamos a ver 3 desafíos que están aquí. Y uno de ellos es lo que hemos llamado la línea de base cambiante. Lo que es normal ayer no es normal hoy día, y lo que es normal hoy día no lo será mañana. Fíjense, y este es un ejemplo bien rápido. Este es un pescador, vamos a llamarlo el abuelo, comenzó pescando en el año 40, ya en el Golfo de California, y toda esa era la cantidad de peces y demás, tortugas y otras cosas, que él pescaba y era su línea de base. Él partió pescando eso. Cuando deja de pescar, se jubila allá por los años 60, eso es lo que deja, algo menos. Toma la posta a su hijo, pero su hijo parte desde este punto de partida, lo que le dejó el padre. Este es el punto de partida para él. Eso es lo normal. Eso es lo absolutamente normal para él. Cuando lo deja 10 años después, este se jubila más rápido, no nos vamos a ir de 20 años si no nos salimos nunca de aquí, ¿verdad? Lo deja así. Y parte el propio hijo, o sea, el nieto. Y para el nieto, ese es el punto de partida. Entonces uno se podría preguntar, ¿y si quisiéramos hacer alguna gestión para recuperar la cantidad de peces y organismos del mar? ¿Qué es lo que debiéramos gestionar? ¿Hacia dónde deberíamos gestionar? El nieto parte de aquí. Y el nieto que dice, no, pues si yo partí, estamos re bien como estamos, mantengamos lo que tenemos. No, dice el padre, este es el punto que hay que partir. No, dice el abuelo, ese es el punto que hay que partir. Pero él, que va a tomar la decisión, él,
que es el que hoy día toma la decisión, no conoció estos mundos. Para eso son rarísimos. Fíjense entonces que vamos a estar gestionando pasados que no están en el imaginario colectivo de hoy día, con un supuesto grande, que de querer hacerlo, seríamos capaces de volver a estos estadios. Piensen por un segundo que a pesar de que el señor que preside un país grande del norte dice que no existe ese fenómeno, pareciera ser que el cambio rápido del clima es un fenómeno real y existente y duro. Y si no pudiéramos volver atrás, vamos a tener que estar gestionando futuros. Como decía mi abuelito, arrancar para adelante. Pero fíjense, socialmente esto es la norma. Esto no figura en nuestro imaginario. En parte también acoplado con lo que se ha llamado la extinción de la experiencia. Ya no tenemos contacto con nuestra naturaleza, cada vez menos. Y eso pasa porque una fracción sustancial de la población humana cada vez vive más en ciudades, alejado de las áreas naturales. Esto es el porcentaje de la población de África, de la población de Latinoamérica y de la población de Europa, que a distintos tiempos es urbana. Se dan cuenta que en algunos casos estamos cerca del 90% de la población es urbana. Esa gente no tiene contacto con la naturaleza, muy reducido con la naturaleza, muy, muy reducido. La población chilena se estima que debería estar del orden no menos del 80% es urbana, según si es que el censo que se hizo funciona. Y eso es que no tengamos experiencia. ¿Y cómo se expresa? En datos dramáticos. El 7% de los adultos norteamericanos cree, sí, nos podemos poner a reír o poner a llorar, digamos, prefiero que nos riamos, estima que la leche chocolatada proviene de vacas de color café. Ojo, el 7% de la población norteamericana equivale a 16 millones de personas. Chile entero, es como si Chile entero pensara que la leche chocolatada viene de vacas café. Pucha, no se rían así si me duele la guata. Ahora, yo me pregunto con esto, la leche semidescremada, estos personajes creerán que viene de vaca flaca. No quiero pensar de la descremada, esas son vacas enjutas, digamos. Esto es dramático. Ojo, hay otros indicadores más que son aún peores. Este es como el suave. Hay gente que no sabe de dónde, hay niños de Norteamérica que no saben de dónde vienen los pollos. Y su respuesta más usual es del supermercado. Eso es dramático. Porque por último que sepan que viene de una granja, ¿verdad? Y esa extinción de la experiencia, lamentablemente, también la estamos sufriendo los chilenos. Y tenemos que lidiar con ella. Esto es para, ojo, personas que viven en áreas rurales. Estos son personas de áreas rurales que viven en los sectores donde las plantas que están abajo existen, están allí, a la vuelta de la esquina, en su vecindario, en su área. Y lo que hicimos fue preguntarles a distintos adultos, padres y a niños de manera independiente si eran capaces de reconocer una cierta especie. Y le pasábamos la flor del copihue, los frutos del avellano, los frutos del queule, hojas y frutos del gualo y del pitao. ¿Cuántos de ustedes conocen el pitao? Levante la mano. No hay ni un botánico. Paulina Chacón. Bien, por lo menos una. Es que ella es botánica. Entonces, si no lo conocía, aquí mismo me pega un tiro. Gracias, Paulina. El 100% de los adultos es capaz de reconocer inequívocamente a la planta copihue. No esperábamos que nos dijera la pajeria rosa, una fileciaceae. No, copihue. ¿Qué significa copihue? Es la flor nacional, pero ¿qué significa copihue? Ya vamos a ver. Los niños, sus hijos, del orden del 60% de sus hijos era capaz de reconocerlo nomás. Hay un 40% de los niños que no sabe no es capaz de decir esa planta es un copihue, esa planta es mi flor nacional. Con el avellano, casi todos los adultos, pocos niños.
El queule, una planta que está en peligro de extinción, pocos adultos, menos niños. Y esto es interesante, ¿eh? Al igual que el avellano, esta planta se usa. Se hace una mermelada muy, muy exquisita con su fruto. El gualo, pocos adultos eran capaces de reconocerlo, menos niños. Y esto era muy raro, porque todos los adultos de esa área usan gualo para producir leña y calefaccionarse. Pero no sabían cómo se llamaba el árbol. Era un palo. Y el pitao, que es una planta bastante escasa, por cierto, mucho menos personas. Hemos perdido experiencia con la naturaleza. Eso con distintos tipos de plantas, ni le digo con animales. En la misma zona, el picaflor, pocazos, el pudú, un ciervo chiquitito, menos gente. Los zorros, miren los niños. ¿Y qué dicen que era? Perro. Ok, se parece a un perro. Tienen, bueno, según el perro que usted tenga, si un chihuahua no se parece en nada, digamos, y un doberman tampoco, pero cualquier perro entre medio se parece a un zorro. Bueno, los zorros son de la misma familia, pero no eran capaces de reconocer ninguno de los dos zorros que hay en el área. Cualquiera hacer la foto, y las fotos no eran malas, eran buenas fotos. No, si uno podríamos hacer el truco y mostrar una foto borrosa, así toda, el zorro de la... No. No se rían si uno tiene que ser creativo para hacer esta encuesta. El gato guiña. Miren la cantidad de adultos y de jóvenes. Muy poca gente. Y esto es dramático, porque en el campo, pollo que se pierde, la guiña. Y ven una guiña, ¡pum! Balazo, si me robó los pollos. Pues no saben reconocer al criminal. Pero si aparece, es el culpable por antonomasia, el sospechoso de siempre. Y el monito del monte, ese organismo nocturno, este es el truco que uno pone, digamos. Uno espera que prácticamente nadie lo conozca, ¿verdad? Y prácticamente nadie lo conoce, porque es solitario, nocturno, es una maravilla. Su pariente más cercano, en términos evolutivos, es unos bichos que están en Australasia. Ese es su primo hermano. Se separaron hace como 14, 15 millones de años atrás de ellos. Ahora, estos puros niños de campo. Ahora, imagínense que comparamos los niños del campo con los niños de la ciudad. Santiago. ¿Algo más? ¿Se dan cuenta cómo hemos perdido la experiencia? El truco que por qué en el área urbana hay un punto ahí. Porque es un truco. Es mi hijo, que iba con nosotros al campo y sabía de qué se trataba la bestia, porque le había jugado con la bestia. Entonces, si no se acordaba, habríamos tenido una seria conversación en casa. ¿Se dan cuenta? No tenemos experiencia. Entonces, cuando yo le digo a los niños, mira, estamos a punto de perder la historia evolutiva de un organismo que su variante más cercano es un dasyuroideo de la Australasia, que se separaron hace 14 millones de años, que hiberna y que tiene un montón de otras gracias. El mono del monte. Y espera ver un mico, chita, no sé, un orangután. Pero si le damos monito del monte, si le digo se llama codcod, peor. Hasta ahí no va a llegar. Esto es la demostración de que estamos frente a una ceguera. Porque como dice nuestra premio Nobel, al referirse a las flores, gentes hay que ni las ven y pasan como si nada. Estamos ciegos frente a la naturaleza, en muchos aspectos. Y esta ceguera determina que no seamos capaces de reconocer el valor que tiene la biodiversidad en nuestro bienestar. No existe, esa conexión está perdida. O se ha hecho tan tenue que no nos damos cuenta de la relevancia que tiene en el día a día. Y podríamos hacer varios ejemplos de aquellos que están interesados en la charla de Mañana de Cocina. Hagamos la apuesta. Cuando ustedes van al mercado y se comen un perol de mariscos, ¿cuántas especies silvestres están troficando? Hagan el ejercicio. Si quisiéramos hacer un paso práctico de zoología marina, los llevo al mercado y pedimos cualquier plato y se darán cuenta que ahí está la diversidad biológica de este país en pleno y sabrosa. Y esta ceguera nos lleva a preguntarnos si ojos que no ven, el corazón no lo siente. Como en esta dramática foto, ¿no es cierto?, de un indigente que pasan al lado sin verlo, estando. La respuesta es sí, el corazón lo siente. Miren este ejemplo dramático que proviene desde Inglaterra.
esta es la razón de incidencia de muertes por enfermedades circulatorias, vulgo el buen ataque al corazón. En personas que tienen un menor y un mayor acceso y exposición a áreas verdes, como expresión citadina de la biodiversidad. Segregado por grupos de ingresos. Los grupos menos desprovistos, o sea, los de menor ingreso, ¿verdad?, a los demás. Fíjense que la gente de mayor ingreso prácticamente no cambia su tasa de mortalidad por ataques al corazón en función de la exposición a la biodiversidad. Tiene acceso a clínicas, a un buen sistema médico. Miren la gente más pobre. Pum, 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 pum. El estar expuesto a biodiversidad reduce la probabilidad de enfermedades, de muertes por ataques cardíacos. ¿Qué tal? Entonces la biodiversidad ya no se trata de decir al ministro de Medio Ambiente, salve el planeta. Se trata de decirle al ministro de Salud que la salud de su población, que las enfermedades coronarias tienen una contraparte en la naturaleza, incluso adentro de una ciudad. De manera que el acceso a áreas verdes dentro de una ciudad, los espacios que no se construyen, como hablaba ayer Aravena, tiene un tremendo valor, no solo estético, tiene un valor en salud y tiene un efecto redistributivo en la salud de la población, porque aminora, ¿verdad?, las diferencias económicas en el acceso a la salud. ¿Y cómo se produce eso? Y es interesantísimo. Las personas que pasean por un parque con mayor diversidad, en la medida en que pasean entre 30 y 60 minutos, el porcentaje de personas que tiene presión alta, baja. Su presión sanguínea, mi presión sanguínea, se reduce si paseo adentro de un parque entre 30 y 60 minutos. En vez de pastillitas para el corazón, pónganle un parque. Que acceda a la biodiversidad. Que camine con calma. Y fíjense que el porcentaje de personas que se siente que tiene mejor salud, independiente que sea cierto desde el punto de vista clínico, que se siente que vive bien, que tiene mejor salud, aumenta sustancialmente en la medida en que su vecindario tiene una mayor proporción de áreas verdes, de diversidad biológica incrustada adentro del ambiente más duro que es una ciudad. Señor Ministro de Salud, esto ya no se trata de andar salvando pajaritos porque a Simonetti le gustan los bichitos, la historia. Se trata de la salud de los chilenos. Señor Ministro de Obras Públicas, señores ministros, los que se encargan de vivienda, denme una mano. No se trata simplemente de la estética de la ciudad, se trata de la salud de las personas. Sí, el corazón siente, a pesar de que los ojos no lo vean. Y no solo siente el corazón, también el cefaleo. Fíjense que el porcentaje, en la medida en que usted tiene parques más diversos, más distintos, más variados, el índice de reflexión aumenta entre las personas que lo visitan. Eso significa que, en términos bien castizos, estamos en más paz con nosotros mismos. Se produce la calma, se produce la tranquilidad con uno mismo. Yo esperaría con el vecino también, se colige, ¿no? Y el porcentaje de personas que sufre depresión disminuye ostensiblemente en la medida en que esas personas pasan del orden de 1 hora en un parque diverso, que tiene contacto con la diversidad biológica. Y no solo los árboles, sino que las aves que cantan en esos lugares. Y cambian un sinnúmero de otras variables. Podríamos hablar si la presión sistólica y la diastólica, cuál cambia primero, y un montón de otras cosas. ¿Se dan cuenta entonces que estos datos muestran que a pesar de que nuestros ojos no vean o no quieran ver la biodiversidad, nuestro corazón lo siente? Lo que hay que hacer es ponerlo a latir en otra dimensión ahora. Así, no solo se nos difumina esta relación, se nos difuminan esas otras 3. Economía, 110 millones de dólares en la agricultura de subsidio, dejamos de tenerlos si perdemos las abejas. Bingo, ministro de Economía, mejor preocúpese, señor ministro de Agricultura, sabe que
Las abejitas algo tienen que ver en este baile. Salud de la población. Ministro de Salud. Atento. Ministro de Obras Públicas y Vivienda. Ahí, ¡pum! Y justicia social. Obviamente. Si ya vimos el efecto redistributivo que tiene la biodiversidad. Y seguimos sin verlo. ¿Qué desafío? Y la pregunta es que a lo mejor no tenemos la información. ¿Necesitamos más información para tomar otro tipo de decisiones respecto a cómo usamos el planeta hoy día? Después de trabajar más de 30 años en ciencia, les digo, no, con la información que tenemos somos capaces de ser más activos en las decisiones que hemos de tomar. Ni espero que vean los gráficos, pero quiero que vean que hay un montón de rayitas, ¿verdad? Al final ven un montón de rayitas. Cada una de esas rayitas es un gráfico que indica o el estado de la diversidad o la naturaleza, que ustedes se fijan en general la tendencia es baja y en el mejor de los casos la mantenemos a duras penas. La línea del medio, las líneas rojas indican las distintas presiones que está recibiendo la naturaleza y aquí la cantidad de respuestas que hemos tenido. O sea, información hay. Pero aún insistimos. Sabemos, por ejemplo, que la pesca de arrastre tiene un efecto enormemente negativo sobre la fauna marina y no hemos querido regularla. Curioso. Para darles algún ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Es que no lo hemos visto. Y no es solo un problema técnico, es de facto lo que enfrentamos un problema moral. Y les voy a mencionar solo 4 ejemplos de los muchos que podría. De gente tan distinta como el Papa Francisco I, me llama Pancho, igual que donde estamos ahora. Francisco I dice, esto está sacado textual de Laudato Si, la última encíclica que hizo Francisco I. Si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, y se está refiriendo a la diversidad biológica por ese nombre, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Si no han leído Laudato Si, les recomiendo su lectura. Un científico como Aldo Leopold, en los años 30, este es el padre fundador de la conservación biológica contemporánea. Cuando veamos la Tierra, y se refería a la Tierra a todo lo vivo y lo inerte, como una comunidad a la que pertenecemos, podemos empezar a usarlo con amor y respeto. El lama, un budista, hoy más que nunca, la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad universal, no solo de nación a nación o de persona a persona, sino que de ser humano a otras formas de vida. Y podríamos terminar con Hans Jonas, el filósofo, que hablaba del principio de la responsabilidad y cómo esta debemos extenderla a todo ser vivo, porque en la protección de otro ser vivo, en asegurar que los otros seres igualmente sobrevivan, estamos dándole mayor valor a nuestra propia vida. Por mostrarle algunos ejemplos que indican que aparentemente el problema no es solamente técnico, tiene que ver con una cuestión ética, con la decisión de avanzar. Porque no se trata de no usar las especies que están afuera, no. Se trata de estar consciente de las consecuencias de nuestros actos. Porque si vamos a querer alimentar a 2.000 millones de personas más, la presión se viene fuerte. Hay que volver a ver, volver a conocer, a rever. Este chistecito que es de unos argentinos es como para relajar la historia. En el 2020 habremos perdido el 67% de la fauna vertebrada con que contaba el planeta en el año 70. Cifra más, cifra menos, no es tan alta, digamos, pero... ¿Algún conocido? Si esto es como en los accidentes, ¿se han dado cuenta ustedes? Aquí tuve que sacar una imagen porque era medio fuertona. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando pasan por una calle y hay un accidente? Pasan, ustedes dicen, qué pobrecito, qué mala suerte, pero ya llegó la ambulancia. Y siguen. Pero si el que está ahí, ustedes lo conocen, ¿cuál es su respuesta? Paran, se detienen, intentan ayudar. Se involucran. Su corazón late distinto. Su mente late distinta. Lo que este chistecito nos dice es lo mismo. Y como no conocemos y hemos estado ciegos a esa biodiversidad, es como el NN que está tumbadito al lado de la calle. Qué mala suerte. Porque así respondemos, los chilenos, al conocimiento sobre las especies. Mientras más las conozcamos, mientras más historias conozcamos, mientras más atributos conozcamos, y no me refiero a conocimiento científico, académico, purista, no, conocerla. Y me la puedo comer, y dónde la encuentro, cuándo vuela, cómo canta una torcaza. Mientras más conozcamos una especie, la fracción de chilenos que tienen actitudes positivas a esa especie es mayor.
Es la misma reacción de, uy, el que está botado lo conozco, voy a ir a atenderlo. O por lo menos preguntarle, ¿estáis bien? Pregunta cínica, digamos, si está tumbado en el suelo, naturalmente no está bien. Digamos. Por lo tanto, aquí tenemos que romper una frontera, dar ese salto, romper la ceguera. Y esa ceguera se llama educación. Y nadie mejor que Baba Dioum, un forestal senegalés, allá por los 60 lo puso tan elocuentemente frente a una audiencia de las Naciones Unidas. Conservaremos solo aquello que amemos. Amaremos solo aquello que entendamos. Y entenderemos solo aquello que se nos enseñe. El valor de la educación es impresionante. ¿Pero cuál educación? El dato duro, mire, esta especie tiene tantos cromosomas y su ovario es súpero. O darle sentido a las cosas. Sentido en el día a día en que la biodiversidad eres tú. Y tú eres parte de ella. Como por ejemplo, como lo afirmó elocuentemente el otro premio nacional, ¿verdad? Dice, quien no conoce el bosque chileno no conoce este planeta. Perdón, ¿se han dado cuenta de una cosa? ¿Cuánto vale, valor, no precio, la diversidad biológica de Chile? 2 premios Nobel. Porque si usted lee a Gabriela Mistral, les recomiendo solamente para una muestra, Poema de Chile, o el Vate Neruda, léanse, confieso que he vivido, se darán cuenta que la naturaleza chilena está en cada una de sus líneas. Léanse al Sibarita Pablo de Roca. Las comidas y bebidas de Chile tienen una cantidad de flora y fauna de este país en que casi parecen recetarios. Cómo comer ancas de rana ahumadas, ¿no es cierto?, con el humo de los maquis. ¿Se dan cuenta? Eso le va a hacer mucho más sentido que decirle que la rana es Calyptocephalela galli y es el anfibio más grande. Claro. Veamos algunos ejemplos rapidito para que no se nos vaya la hora. Algunos de nuestros dichos, picado de la araña. El dicho picado, ¿alguno conoce el dicho picado de la araña? No se hagan los cínicos, digamos. Estamos en horario para público adulto, digamos. Picado de la araña. Picado de la araña es una reacción fisiológica a la mordedura de este bichito que produce en los varones el acto del priaprismo. Dolorosísimo, dicen. Pero el hombre queda como los Boy Scouts, siempre listo. Esa es una observación profunda de la naturaleza que lo llevamos a un dicho que cuando uno quiere ser respetuoso y políticamente correcto, fui absolutamente incorrecto, lo siento, Madeleine, le dicen al hombre picaflor por su conducta de andar de flor en flor polinizando. Esa es la manera elegante, sutil de decirlo, digamos. Pero es la misma historia, que se basa en 2 observaciones de la naturaleza distintas, pero significa que están viéndola, dejaron de ser ciegos. O los nombres de los lugares donde vivimos, Parinacota. Laguna, no le voy a decir cuerpo de agua lótico en la cual habita fenicópteros fenicóptero andino, no. Laguna donde están los flamingos. ¿Qué significa Quilpué? Lugar de tórtolas, exactamente. Hace tiempo que no veo una tórtola en Quilpué. Los lugares donde vivimos, nuestras calles, nuestros nombres, nuestros bailes. El baile del Choiquepurrún es una fenomenal representación del baile del ñandú, del surio, como quieran llamarle, la rea penata, que por cierto antecede con mucho la cueca, pero es la misma historia. El macho galán intentando mostrarle a la hembra que él debe ser el elegido para reproducirse. No esperen que haga el baile porque bailo pésimo. Pero ahí hay un cabro chico haciendo el empeño como que está preparando para la edad adulta, ¿verdad? Nuestros bailes, nuestros lugares donde vivimos, dichos varios. De manera que a pesar de que no nos hayamos dado cuenta, no solo hemos cohabitado, esa cohabitación llega a determinar en buena medida cómo somos, lo que hacemos, lo que comemos. Y este ejemplo es fantástico. Este es Romeo y Julieta, siglos antes que Shakespeare lo escribiera. Hay una Selknam colectando flores de calafate. Esta es una foto del año 20 y tantos, ¿verdad? En el Baburiza hay varias fotos más del pueblo Selknam.
que está representada en esta foto. Y el problema que enfrentamos se resuelve en esa foto, provista por don Gregor Stipicic. Ustedes conocen el dicho, quien come calafate ha de volver. ¿De dónde viene eso? De Punta Arenas. El fruto es dulce. Entonces uno dice que se enamora uno del fruto. La historia dice que cual Capuletos y Montescos, dos grupos distintos del pueblo Selknam, no se llevaban bien. Y una dama, una princesa de uno de los grupos, con un varón y príncipe del otro grupo, cual Romeo y Julieta, tienen la mala suerte de enamorarse. Atendido este hecho y llegado a los oídos del padre de la dama, le encarga al brujo que resuelva el panorama. Y el brujo lo resuelve, no le dijeron cómo, dice la historia que lo resuelve convirtiendo a la dama en el calafate. Y le puso espinas grandes para que nadie pudiese acercarse tan fácilmente a ella, de manera que las espinas impidiesen que fuese siendo tocada. Y el padre de la dama, cuando le dice, exageraste un poco la nota. Y el mago le dice, momento, pero le he provisto de hermosas flores amarillas para que representen la belleza de sus ojos. Y su fruto es dulce, para que si alguien llegase a comerlo, se enamoraría de ella nuevamente. Por eso quien come calafate ha de volver. El problema que tenemos es que el calafate lo poliniza el bombus. Ese no es el problema. El problema es que los bombus están desapareciendo. Si no tenemos bombus, no tengo fruto de calafate. Si no tengo fruto de calafate, no me voy a poder enamorar. Y si no me enamoro, esa planta va a desaparecer porque no se va a reproducir. Esa foto representa, en esencia, todo lo que le estamos hablando. Ah, por cierto, varios siglos antes que Sir William. De manera que tenemos que recuperar la vista, pero no se vayan desanimados. Hay opciones para recuperar la vista. Y estos dos ejemplos, para empezar a terminar, lo muestran. Cuando usted le enseña a los niños chicos el valor simbólico de un buen cóndor, de un buen copihue, que significa colgar boca abajo, otra observación interesante, ¿cómo está la flor del copihue? Boca abajo. Como algunos beodos, por cierto, y del buen huemul. Fíjense que cuando uno les enseña cosas como que el cóndor es el ave, ¿no es cierto?, de envergadura más grande del planeta, no hay ave más que tenga las alas más grandes que este bicho. Da lo mismo que sepa que se llama Vultur Gryphus y que sea un catártide. Este es el jumbo de los pájaros. La cantidad de niños que se identifica simbólicamente con esos, con el cóndor, con el copihue y con el huemul, aumenta sustancialmente. Viene el caso del huemul, que por cierto, este pobre animal sí que tiene crisis de identidad. Es un ciervo. ¿Y cómo se llama el nombre específico? El nombre genérico, Hippocamelus. O sea, cuando lo conocieron, alguien dijo que era un caballo, por hipus, y otro dijo que era camello, camelus. Y como no se ponían de acuerdo, un camello caballo, pero es ciervo. Lindo el panorama que tenemos. Pero en mi ciervo, en mi símbolo, yo soy el huemul. El huemul me representa aquí y en todas partes del mundo. De manera que hay un cierto arraigo si empezamos a enseñarle a los niños las cosas con sentido. Porque ellos van a ser los que van a tomar la decisión, igual que el pescador joven, ellos son los que van a tomar la decisión mañana. Y cuando le pregunto a los adultos, por la guiña, ¿se acuerdan que era el ladrón por antonomasia? Y cuando usted les enseña, les cuenta y discute cuál es el actuar de la guiña y cuál es la probabilidad que efectivamente los ataque, fíjense, después, antes o después de mostrar los escenarios, la cantidad de actitudes negativas como disminuye y como levemente aumentan las positivas, por lo menos no están disponibles para pegarle un balazo, y la cantidad de gente que por lo menos dice, lo voy a pensar. Como dijo el patriota, aún hay patria, ciudadanos. Es posible que dejemos de ser ciegos. Cabe la posibilidad. Si nos enseñamos las cosas con sentido, si empezamos a ver que la biodiversidad ha estado en el día a día de nuestras vidas, aun cuando no nos hayamos dado cuenta. Y si es así, somos capaces de reconocer los significados de la biodiversidad, seremos capaces de ponerla en valor.
Y los futuros ciudadanos de este país, los futuros tomadores de decisión, serán capaces de tomar decisiones informadas, consecuentes de sus actos e idealmente respetuosos de la diversidad biológica. Y si es así, tenemos una oportunidad para un futuro en común con los otros 10 millones que pueblan sobre la faz de la Tierra. Y seremos capaces de ser pasajeros responsables en esta nave para llegar a aquel puerto cuya idea es vivir bien, no solo nosotros, sino que todas las formas de vida sobre la faz de la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Espacio para preguntas. Yo podría hacer una pregunta primero. ¿Algún resultado del partido de fútbol en que me... Por favor, yo no debiera estar aquí, debieran mandar un holograma. Debiera estar en el estadio hinchando por mi equipo. Lo siento, porteños, no voy por ustedes. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Entiendo que vamos a 0. ¿Vamos perdiendo? No se preocupen, lo damos huerta, como decimos siempre. Pregunta. Hola, me gustó mucho su charla, muchas gracias. No te veo. Yo estoy aquí. Disculpa. Lo único, me llamó la atención la contradicción que había entre la cantidad de biodiversidad actual, que cada vez es mayor, simultáneamente a todos los argumentos que existen para decir que estamos exterminando la biodiversidad. Ahí había una cosa que no entendí y no me quedó muy clara. Gracias. Gracias a ti por la pregunta, porque me invita a aclararlo. El número de especies para declarar una especie fehacientemente extinta hay un protocolo que es extraordinariamente riguroso, que incluye, entre otras cosas, que deben haber pasado más de 50 años desde que el último ejemplar fue observado en la naturaleza. Hay que salir a buscar los 50 años. Y hay otros criterios más, lo que hace que el número de especies que sepamos que están extintas no es muy alto todavía. La velocidad a la cual las estamos amenazando y hacemos los cálculos de cuándo se extinguiría el último ejemplar de cada una de esas especies indica que hoy día estaríamos frente a un periodo de extinción equivalente a la que ocurrió durante el Pérmico, que es uno de los 5 grandes eventos de extinción masiva que tuvimos en el pasado. Si la tasa actual de poner en riesgo las especies realmente se cumple, y esperamos que no, tendríamos una extinción equivalente al Pérmico, que significa el 50% de las especies sobre la faz de la Tierra. Ese es el sentido de urgencia que tenemos. Pero esas cifras producen tal shock que nos hacemos los ciegos. Es una señal muy mala, pero la tasa indica que ese es. No se han extinto tantas como en el pasado en un periodo tan breve. Los eventos de extinción masiva del pasado ocurrieron durante periodos de millones de años. Ahora los vamos a observar en centenas de años. Y es dramático. Gracias por permitirme aclararlo. Acá. Pero por otro lado, usted dijo que nunca había habido en el planeta tantas especies al mismo tiempo. Así es. Que eso es como, no sé si como contrario a lo de ahora, ¿o no? No, es como no. normal que vayan viendo etapas. No, el proceso, hemos tenido 5 grandes periodos de extinción masiva en ausencia de intervención humana en el pasado. Todos ellos tuvieron un periodo. Las condiciones que hubo después de esos eventos de extinción masiva, que te insisto, toman millones de años, no hubo ninguna intervención y la fauna y la flora, todas las especies pudieron recuperarse y se producen eventos de especiación y un enriquecimiento paulatino. Todo indica que la biodiversidad está hoy día, como nunca antes, en buena medida porque ha ocurrido una carrera de armas entre 2 grupos muy curiosos, las plantas con flor y los insectos. Por un lado, las plantas evolucionan tratando de atraer a todas las especies de polinizadores, pero al mismo tiempo lo que no quieren son los otros insectos que le comen las hojas. Entonces se produce una escalada
¿verdad? Una guerra de cambios entre las plantas y los insectos. Y esos dos grupos son los que hoy día son los que dominan en términos de número de especies la faz de la Tierra. O sea, estamos enfrente a un proceso evolutivo exquisito desde el punto de vista biológico. Cómo esa carrera de armas entre estos grupos hace que cada vez aparezcan más especies. Es precioso. Ahora, nada indica que si cayese otro meteorito como cayó en Yucatán, rápidamente desaparecieran las especies. Rápidamente en términos evolutivos, parcito de 1 millón de años, ¿verdad? Nada te aseguro que después de eso vuelvan a recuperarse. Lo que sí ocurre es que lo que se recupera después de las extinciones es bastante distinto de lo que había antes. Y son procesos el naipe se baraja de una manera distinta. Lo que queda es distinto, van cambiando la historia evolutiva. Pero sí, eres afortunada, estás viviendo un momento exquisito sobre la faz de la Tierra. Me indica la jefa la última. Ah, la última. Javier, hola, soy Paola. Hola, Paola. Yo soy biólogo marino. Por lo tanto, dentro de todo el contexto que tú estás mencionando, que es fascinante para toda la gente, hay un universo enorme que es el que está debajo del mar. Sí. La biodiversidad que hay bajo el mar y sobre todo en la costa chilena es abismante. Y aquí es donde se da el mayor proceso de conocimiento de nuevas especies, porque a diferencia de las especies terrestres, nosotros en la Tierra podemos observar, ¿cierto? En cambio, lo que está debajo del mar es más complicado. Es mucho más complejo. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo bastante grande respecto a investigación. Ahora, quería hacer una observación respecto al tema de la pesca y quería ver que tú me dieras tu opinión también al respecto. Nosotros tenemos un problema bastante grande en la pesca en Chile porque está regulada porque es una actividad económica. Sí. Por lo tanto, pertenece al Ministerio de Economía. No obstante, en otros países la pesca es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente o en algunos casos del Ministerio de Alimentación y Pesca, Alimentación, Agronomía y Pesca. Por lo tanto, las visiones van a ser distintas, ¿cierto? De esta forma, como lo estemos manejando nosotros en Chile, quedan muchos años todavía para que la pesca pueda recuperarse en el sentido de que deje de ser un objetivo comercial. Y entonces yo quería preguntar tu opinión al respecto del tema de los temas marinos y cómo ves tú cómo podríamos ir mejorando en el tiempo el tema de la recuperación de la pesca con una visión mucho más de protección de biodiversidad más que un tema de recursos. No es nada la red que me tiró encima. Eso se llama pesca de arrastre, Paola. Primero, efectivamente la diversidad biológica en el mar la conocemos también, igual que en tierra parcialmente. Las últimas estimaciones indican que en el mar deberían existir del orden de los 2.2 millones de especies y la verdad es que lo que conocemos hoy día es una fracción bastante menor de eso. De manera que sí, los océanos son un mundo fascinante. Desde el punto de vista de la regulación de su uso, te voy a ser bien franco, a riesgo de ser incorrecto. Me da lo mismo qué ministerio lo hace. Lo que tiene que haber es una clara política y decisión de dos cosas. Uno, asegurar que esas especies sigan persistiendo y dos, que sean capaces de proveer el alimento que una fracción de la humanidad necesita. ¿Cuáles son los arreglos institucionales? Chile es mandado a hacer para discutir primero la forma de la carreta, pero no sabe si necesita una carreta, un monopatín o una bicicleta para dónde quiere llegar. Te lo digo en serio. A mí efectivamente llama la atención que dependa del Ministerio de Economía. De hecho, lamentablemente, todas las especies marinas que tienen valor económico hoy día no quedan bajo la futura tuición del Servicio de Biodiversidad. Quedan todavía bajo el Ministerio de Economía. Uno podría decir, perfecto, sí, ellos tienen que hacer los cálculos. El problema es que no hay nada en la futura ley que indique que los servicios respectivos por lo menos conversen, pónganse de acuerdo, prendan la luz. Esos son los arreglos que tenemos que discutir y esos arreglos no existen porque no tenemos una cabal idea, ¿verdad?, de lo que realmente significa la diversidad marina para este país. No tenemos un Neruda que diga, el que no conoce los bosques de Huiro, no conoce los mares de Chile. Él se refería a los bosques, ¿no es cierto?, de su sur. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es dónde queremos llegar junto con nuestra biodiversidad. Si eso está claro, los arreglos institucionales van a emerger naturalmente. Hoy día lo que vemos ¿es recurso o no es recurso? Si es recurso, uno. Si no es recurso,
démoselo al medio ambiente, este bicho. Ahora imagínense lo ridículo que va a ser que cuando ustedes dejen caer una red en el mar, van a ver 2 peces nadando en la misma columna de agua. Y uno le dice al otro, ¿tú eres una especie del Ministerio 1 o del Ministerio 2? Y mientras tanto, ¡pum!, le sacaron las 2 para arriba. Eso carece de toda lógica. Aquí nos reímos, pero la verdad es realmente dramático. Prender la luz. Y ese prender la luz es tener una clara idea de hacia dónde queremos llegar. Y para saber dónde queremos llegar, no tenemos que estar ciegos. Y hasta ahora hemos sido manifiestamente ciegos con nuestra diversidad biológica, con nosotros 10 millones de seres con los cuales poblamos este planeta. Muchas gracias.